¿Cómo están? ¿Cómo van por ahí? ¿Y por ahí? Bueno, como siempre, acá estamos todas las semanas con temas de motos, temas de motociclismo. Ha arrancado el MotoGP. Voy a hacer un Instagram Live, no sé si la semana que viene, antes del programa, pero bueno, vamos a estar con Martín Urruti a través de ESPN. Yo protegiéndome desde mi casa, con un sistema especial, vamos a transmitir en duplex, él allá en el estudio del canal, bueno, también Matías Sánchez. Y bueno, vamos a armar como siempre, como armamos todos los años, este show que es el MotoGP, que ya está dando mucho que hablar realmente, aunque los nombres son los mismos, pero ya se ven algunas sorpresitas y avances técnicos que siempre vienen de la mano de Ducati. Siempre de la mano de Ducati, el amigo Dalinia no deja piedra por dar vuelta y ha encontrado algunas cosas para suplementar la electrónica. La electrónica es muy buena en el MotoGP, por supuesto. El anti-wheelie, el antiderrape, pero eso apaga chispas, hace que la moto no avance. Soluciona un problema, pero vamos más lento. Va, otro día, otro tema, pero se lo quería comentar. Hoy vamos a tratar, acá están las dos cajas con las dos bombas de inyección. Tengo muchas preguntas sobre temas de inyección, muchísimas. Tengo preguntas sobre carburadores. He hablado tanto, hay tanto video mío de carburadores, pero me siguen preguntando. Así que ahí seleccioné un par para hablar de los carburadores a depresión, o sea, los que manda la palometa, pero según la depresión que haya, sube la guillotina o sube la cortina. Muchas preguntas sobre eso. Tengo muchas preguntas sobre embragues, todavía hoy, sobre el aceite, sobre la regulación, qué pasa con los discos malos que aumentan su espesor cuando el motor calienta. Bueno, lo vamos a ir tratando de a poquitito, semana por semana, ¿no es cierto? En este caso, vamos a hablar de bombas de inyección de combustible. Quiero agradecer a la gente de Hog, la gente de Mercomax, que comercializa los cascos Hog. Esta es, bueno, la versión, yo ya se la había mostrado, rebatible, con la burbuja fumé adentro, la máxima expresión del rebatible, que bueno, que ya todo el mundo vio en el mercado, el ZX5. Quiero, por supuesto, también agradecer a la gente de Frasle, en lo que es frenos para moto, Frasle, a la línea de repuestos FAR con la cual trabajo y revisamos todo para que usted no tenga que hacer agujero, andar limando. En alarmas para moto, no lo dude. Argentino X28, calidad mundial y garantía de por vida, con funciones espectaculares. El Quick Shifter que ha, bueno, yo digo revolucionado el motociclismo, ya ha llegado a todo el mundo. Gorilla, el amigo Christian Taylor y toda su gente. Gorilla, copó el mundo en lo que son Quick Shifter de este tipo, con 1000 funciones y le agrega tecnología a tu moto. Lubricantes, especialidad de lubricantes Wander. Todo lo que precisas para la moto, Wander lo tiene. Grasas, refrigerante, todos los aerosoles, hasta grasa en aerosol tiene Wander. Toda la calidad de aceites que necesites para tu moto, Wander la tiene. Usted ya sabe que Libra es mi compañía de seguro, así que llame a Libra 0800-888-5427 y se entera que es Libra, que es una actitud. Libra es actitud de servicio, actitud asegurada, claro, porque te atiende, te dan bola, llamás, te solucionan los problemas. Y ahora con Orange Time, sí, Orange Time, pagás el seguro de tu auto por lo que lo usás. No es lo mismo alguien que va a trabajar en el auto y está todo el día en el estacionamiento que alguien que, bueno, hace de remis o trabaja en un sistema de reparto de paquetería, lo que sea con el auto. El tipo está más en riesgo que vos. ¿Por qué vas a pagar lo mismo? Orange Time, llama a Libra 0800-888-5427. Bueno, nos metemos con la bomba de combustible. Fenómeno. Tengo pendiente también, y ya lo desarmé, el tema de la regulación de la precarga del amortiguador de la TRK 502 de Benelli. Que por supuesto acá tiene, como pueden ver, ven, lo que regula el mando hidráulico, y acá tiene una tuerca y contratuerca que comprime el espiral. Hay un tema fundamental y algunos concesionarios realmente inescrupulosos, que le han dicho a la gente, no, lo que dice Morea es mentira, el amortiguador no se regula.
Se pone como viene de fábrica. Ah, mira qué bien. Se ve que no leen el manual, no miran que en la bolsa de herramientas viene esta herramienta. Pero bueno, la gente de Benelli Argentina se está encargando de esos concesionarios, que le mienten a la gente. El amortiguador hay que regularlo, como todos los amortiguadores, según la carga que usemos. Pueden ir dos personas muy pesadas, mucho equipaje, siempre y cuando no superes el límite de carga que tiene la moto. Fíjense que la moto dice carga portable tantos kilos. Esas son las dos personas y el equipaje. Está calculado. No se puede cargar porque sí o ponerle 100 kilos más porque esta pieza está calculada para eso. Entonces también está pendiente y bueno, vamos haciendo tema por tema porque la verdad que son muchos y estoy un poco atrasado con el tema de estas cositas que hay que hablar, pero como ven, ya lo empecé, ya lo desarmé y vamos a hablar de eso. ¿Es fácil regular esto en la moto? No, no. Y con esta herramientita Morea, en la moto yo lo precargo fenómeno. Y te diría que no. Te diría que es difícil. Se puede, ¿eh? Se puede. Pero no es sencillo. Y si lo saco, que soy hábil, lo sacás fenómeno, le das una vuelta más, 2 vueltas más, calculás que probaste con la carga máxima, si hizo fondo o no, si ves que hay alguna posibilidad de poner algún sensor, yo te voy a explicar cómo, casero por supuesto, para que sepas cómo regular el amortiguador en precarga, ¿ok? Pero siempre me gusta contestar y me gusta desenmascarar a los mentirosos, como me han escrito muchos clientes, dicen, no, fui al concesionario, me dicen, Morea, que no, está loco, dice, ¿cómo se llama? El amortiguador no se regula. Bueno, dejémoslo ahí, no me quiero calentar. Ya los días me calenté con la presentación del modelo de Honda por la gente que habla al pedo sin saber nada. Después me siguieron escribiendo y seguí hablando y contándoles cómo es homologar un producto en Argentina de una marca reconocida. ¿Por qué no trae la CBR 300, qué sé yo? ¿Cuántas vas a vender en Argentina? Honda Motor Co. en Japón o Yamaha te dice, ¿cuántas motos va a llevar? 1000. No, pero 1000, usted tiene que vender 4000 en el año. No, mire ese precio en Argentina. 4 o 5000 motos no se pueden vender. Porque con la moto tiene que venir el servicio, entrenar a los mecánicos, el herramental completo, los repuestos, los cursos de la gente al lugar donde haga falta. Y después el negocio no le cierra. Porque acá ese precio es invendible. ¿Me entiende cómo es? No es que Honda dice, pido 50 motos de esta, 20 de esta, 10 de esta. No, no es así. Yamaha dice, no, pido 20 de esta, 2 de aquella y 3 de esta. No, no es así. No es así. Y más hoy, con los precios que hay en Argentina, el precio del dólar, los impuestos que pagan las motos y lo que hacen las fábricas argentinas de tratar de integrar algo argentino. La moto que presentó Honda el otro día es una moto de laburo. ¿Qué esperaban? Una moto de trabajo. Como la Titán, como las anteriores. Bueno, los plásticos le gustarán, no le gustarán, pero las suspensiones, los frenos, todo lo que hay, el motor de calidad, la electrónica, todo es de calidad. No hay nada que nos sirva. En esas marcas no hay nada que nos sirva. Podrá tener mejor o peor prestación para vos, si te gusta o no. Pero la calidad es la calidad, no hay discusión. No se discute en las casas japonesas la calidad. Puede haber fallas, puede haber fallas, eso es otra cosa. Calidad no es no hay que mezclarla con falla. La falla es un problema que viene por un defecto, que puede ser de calidad o no. Pero no quiero hablar de industria de eso. Ahora vamos a otra cosa. Vamos a hablar de la bomba. Vamos a hablar de la bomba. Miren, esta es una bomba de inyección de combustible. Fíjense que tiene unos cablecitos, tiene la ficha, en donde, ¿qué pasa? Se alimenta, porque lo que hay acá adentro es un motor eléctrico con una bomba en una cápsula. ¿Eso está acá adentro? Sí, eso está acá adentro. Y esta bomba va metida en el tanque de la moto. En la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, cuando no tiene una cápsula que va de arriba, van agarradas en el fondo. Porque el combustible, por supuesto, está en el fondo. Y no la queremos poner acá arriba porque si no tendríamos que poner un chupador, antes había con chupador, o bomba de inyección fuera del tanque. Había, pero lo mejor ahora era ocupar un lugar adentro del tanque
es muy lógico y la mayoría vienen adentro del tanque. ¿Con qué se alimenta? Con corriente de la batería y con corriente que, por supuesto, está controlada por la cajita que controla todo el sistema de inyección. Yo un día dibujé todo el sistema de inyección, cómo es. Esta bomba, mire, por esto que está acá, que es la salida de la bomba, chupa combustible, genera una depresión en este filtro que está acá. Ahora vamos a armar, este filtro. La ingresa a este tubo, genera una presión de combustible que sale por acá. De acá pasa por un filtro y de ahí va al inyector. El inyector es una pieza que después vamos a mirar si quieren, muy sencilla. Es una especie de electroimán, un solenoide que ante impulsos eléctricos abre y cierra una valvulita que deja pasar la nafta a presión que le manda la bomba. Así de boludo es, así de boludo. No, pero no. Hay inyecciones muy sofisticadas en donde los tiempos de inyección, en los diésel más, y en los common rail más, mucho más. Pero en los inyectores comunes, la centralina de inyección mide un montón de cosas antes y manda ese impulso eléctrico para que abra el inyector, en el momento adecuado, por supuesto, cuando está la corriente de admisión, y esta presión que ya le dé este agujero que está acá, que pasa por un filtro, va al inyector y se transforma en gas, pulveriza el combustible adentro del chorro de aire, ingresa al motor, formando el gas que luego vamos a quemar cuando se prenda la bujía. Así de fácil. ¿Ella terminó la historia? Sí. ¿Quiere que se la empiece a complicar un poco más? Hay un sensor en el tubo de escape que mide el oxígeno que quedó sin quemar en la combustión y entonces con eso se regula la cantidad que estoy mandando para regular la carburación. La proporción aire-combustible, por supuesto. Hay un medidor también de temperatura del motor para saber si el motor está en frío o en caliente, para activar el arranque en frío. Dentro de del cuerpo de la mariposa, lo que nosotros movemos con el acelerador para obturar o desobturar el agujero de admisión, esto mismo, miren, ¿ve que hay una mariposa? Acá, ahí Pedro se la muestra. ¿Ve que hay un agujero? Pasa que esta parte tiene la cortina, pero esto está también en la inyección. Y en ese eje de esa mariposa hay una especie de, si quiere, reóstato que le manda una señal a la centralina diciéndole cuando el piloto abrió, cuánto abrió, dónde está la posición de la mariposa. Hay algo que mide el caudal que pasa. Hay algo que mide la depresión, el MAP. Y hay un sistema con un motor paso a paso de un orificio combinado de la boca del carburador con la cola del carburador, que en el medio, por supuesto, está obturada por la palometa. Bueno, conecta los dos lados, pero tiene un motor con una aguja eléctrico que es lo que regula el ralentí, la marcha lenta cuando nosotros cerramos el puño. Esto es un poquito, hay mucho más, muchísimo más. Pero si yo no le cuento todo eso y le cuento lo de la bomba sola, le dejo la información incompleta. Y no quiero dejarle la información incompleta. A veces cuando desarmamos las motos a inyección le muestro el cuerpo mariposa, el inyector, el MAP, el TPS, el motor paso a paso. Lo hemos tenido, hemos desarmado de Benelli, de Bayá, de Honda. Bueno, Honda y Yamaha utilizan a veces unos sistemas en donde todo está en una sola pieza, en ese cuerpo mariposa. Cuerpo mariposa porque es el cuerpo donde está la mariposa y van todos estos chuflos que yo le digo. Y el inyector, que casi siempre está en el tubo de admisión y a veces montado hasta en la goma, con sello, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía que contarle todo esto primero para que usted supiera de dónde viene la presión. ¿De dónde viene? De esto. Cuando usted pone el contacto, escucha en el auto o en la moto un ruidito, ¿no es cierto? Es esto que está llenando de presión el sistema. Y de pronto, ¡tac!, se para. Cuando usted da marcha, después sigue regulándolo y arranca. Y además, tiene una válvula acá. ¿La ven la válvula? Que regula la presión que quiero tener.
esta válvula que está acá, ahora la vamos a ver, regula la presión del sistema. Hay otras válvulas en el sistema también, pero esta es la que está en la bomba. Bueno, esta es una armada. Agradezco a la gente de Benelli de Argentina que me proporcionó las bombas. Y acá tenemos la bomba desarmada. Pedro, hace primer plano acá arriba del banco. Me preparé esto por si había que hacer algún dibujito, pero no hizo falta. Miren cómo es esto. Cómo son las partes de la bomba. Que no son nada raro, realmente. Sinceramente, si yo tuviera que decir, acá hay algo extraño, no, miren, la verdad no hay nada extraño. Lo que no tengo es la válvula de alivio que estaba acá y seguramente quedó en la otra cajita, pero vamos a sacarla de ahí, si no. Sacamos la otra, no hay problema, sacamos la otra. Esta cápsula que está acá es esta que ustedes ven con este cañito. Esto es lo que contiene a la bomba. En realidad la bomba es esta. Ahí tiene la entrada y salida, que tiene distinta paleta, el cable, cuando usted lo va a enchufar. El rojo tiene una paleta ancha y el negro tiene una paleta más finita. Para que no se equivoque, porque tiene sentido, tiene polaridad. Ahora, este plástico, ¿qué función cumple? Nada, solamente tiene la bomba acá adentro, enchufa este caño con este broche de presión y dos horrines que están allá adentro de Byton, iguales que estos que están acá, para que cuando salga la presión, emboque justo ahí. Va justo ahí, justito, se siente el ruido de los horrines que apretan eso. Después, fíjense que, ¿cuál es la combinación acá? El filtro. El filtro va antes, ¿ven? El filtro en realidad es el filtro, pero adentro tiene un armazón y está conectado a estos agujeritos porque en realidad es el chupador de la bomba. Es por donde la bomba chupa. ¿Ven? Lo vamos a poner. ¿Ven? El combustible, como esto está de abajo, está hasta acá, va a andar hasta que quede el mínimo y está calculado la reserva de la moto. Y por supuesto, la conexión que nos falta ver, que es esta, es la que se conecta por la tapa. ¿Ven la tapa? ¿Y ven la salida? ¿A dónde está? ¿La salida de presión cuál es? Mire, esta. O sea, la presión de la bomba sube por este tubo, antes es controlada por la válvula de alivio que va contenida con este plastiquito, la válvula común. Parece una válvula economizadora de carburador de Ford 8, igual, que trabaja por depresión. Igual, está al revés. En vez por depresión, por compresión. Y emboca en este tubo que tiene acá arriba, ¿ves? Con dos O-ring y este plástico que tiene estas ranuras, acá tiene trabas. Cuando lo armás, lo que haces es que esas trabas entren y esto se cierre. O sea, si lo quiero hacer más cómodo para que ustedes lo vean, miren, ¿ven? ¿Ven a dónde llegan las trabas? Si yo empujo, estas trabas clavan acá y la bomba queda armada. Muy sencillo, usted dirá, pero es una pavada la bomba. Sí, sí, la bomba hoy realmente no tienen fallas. Casi hoy yo diría que buscar una falla en una bomba es muy raro. Fallan porque a veces puede quedar algo que obture el rotor de la bomba,
que venga en el combustible, o pueda venir fallada porque hace un roce y bueno, tiene algún defecto de fabricación, pero es es muy raro, realmente es muy raro. Entonces, todo esto que vemos acá armado, la válvula de alivio, los cables, los plásticos, las conexiones con los O-ring, todo de primerísima calidad de Byton para que no se vaya a endurecer y para que el combustible no les haga nada. El que está allá abajo tampoco, que es el que engrana con este pitito. Esto va a presión, fíjense, ¿ven? Es un anillo elástico que tiene una precisión que te la voy a decir, ¿eh? Miren, esto entra justo ahí y cuando cierra, cierra ya en el fondo y le permite cerrar y no perder absolutamente nada de presión. O sea, tiene que estar cerrado allá adentro, tiene que estar cerrado en este empaque que tiene acá y tiene que estar muy bien este cierre, este que está acá, este cierre, que es justamente el importante porque es por donde la bomba chupa el combustible. Esto así, si yo sumerjo esto combustible hoy y le doy corriente acá, por acá sale el chorro de combustible, que luego, por supuesto, se va a encaminar y salir por donde ya le mandé. Esto tiene todos cierres automáticos. Antes venían con abrazaderas desarmables, hoy todos tienen cierre automático. No, prácticamente no hay ninguno que no tenga cierre automático. En realidad, cuando decimos, pero queremos reparar la bomba, ¿qué repuesto viene? No, la bomba viene completa. Y viene así, con la chapa para ponerla, la junta, el chicote de los cables, viene todo completo. Sinceramente, desarmar esto, si en la tierra no se consiguiera ninguna bomba, bueno, hay que despestañear este tubo de acero y despestañear este tubo y esto se desarma. Van a encontrar adentro un rotor que genera un vacío de un lado y una compresión del otro, comandado por un motor eléctrico que está acá adentro, que está de este lado. Y absolutamente nada más. Por acá sale la presión, eso lo tenemos clarísimo. Por acá es donde nos conectamos allá en el fondo, para que quede estanco y cerrado en el cuerpo. Y la verdad que no hay ningún misterio con estas piezas. Yo con esto en realidad no le estoy dando ningún arma para que usted repare la bomba, porque no se repara. La bomba hay que tratar de mantenerla limpia, cargando hasta limpia y cada tanto haciendo el servicio de limpiar el chupador. Mucho tiempo de andar con la moto y la nafta que cargamos tiene cositas. Esto, si usted lo mira, ni la luz pasa, pero es permeable. No va a pasar nada por acá que entre acá y vaya a trabar la bomba. Nada, absolutamente. Ni la cosa más chiquita va a pasar. Y por supuesto que los filtros son todos de seguridad y tiene un filtro en el medio para que no vaya a parar nada de lo que pudiera micronésima parte pasar al inyector, porque los agujeros del inyector son más chiquitos que los agujeros estos. Esto se puede bancar que la bomba haga pasar un pedacito de algo muy chiquito, porque esto es un filtro que es una malla, un sedazo. Mire lo que es. Pero el inyector tiene agujeros más chiquitos todavía, que es por donde pulveriza. Y entonces no queremos que vaya nada al inyector. Cuando me hablan de que limpian los inyectores, sí, puede haber suciedad en el pulverizador del inyector, porque hemos usado combustible malo. Porque no es basura lo que va al inyector, sino deposiciones que deja el mal combustible, y más si la moto está parada, no anda con frecuencia. Puede la nafta mala, no es la que tenemos en Argentina, la verdad que las naftas argentinas son muy buenas, dejar ahí una pequeña deposición
que luego hay que limpiarla por uso con sistemas que se utilizan especiales para limpiar inyectores. No ponga a la nafta ningún limpia inyector de ninguna especie, clase ni marca. Nada. No compre nada de eso porque eso no sirve, es una porquería. No use eso. Si tiene que limpiar un inyector, hay que recurrir a una máquina que es para limpiar inyectores, que por supuesto se utiliza de la manera que dice específicamente el manual y se limpia el inyector como corresponde, si es que de verdad está sucio. Vi pocos inyectores sucios en mi vida, porque con todo este filtraje, más el filtro que tiene entre medio, el inyector no está en contacto con la combustión, está frío, pulveriza, mezcla dentro de un tubo donde pasa aire. O sea, no hay ahí cámara de combustión, como en un diésel, no. Entonces realmente es muy raro que puede fallar. Es una pieza electrónica, con comando electrónico, perdón, puede fallar. Pero realmente nunca lo vi y no es frecuente. Lo más frecuente de los sistemas de inyección es que falle algún sensor de inyección. Todos esos sensores que le dan la temperatura, el MAP, la succión, el TPS, la posición, el paso a paso que mueve la agujita que regula el ralenti por una orden que le manda la centralina porque está conectada a todo el motor con distintos datos. Bueno, todas esas piezas que trabajan para la centralina, que son esclavitos de la centralina, que le dice, mándeme toda la información milésima de segundo por milésima, más rápido que milésima todavía. Bueno, alguna de esas piezas puede fallar. Pero estas partes es difícil. No digo que no, porque todo puede fallar, decía Toussaint, puede fallar. Pero lo más frecuente es que esta parte no falle, que lo que falle es lo otro. Así que bueno, un pantallazo, por lo menos, lo que quería darle, de la inyección electrónica y la madre, yo diría, una de las piezas fundamentales de la inyección electrónica, que es la que genera la presión de combustible para que después todo el sistema funcione. La próxima semana, todos esos temas que le dije y que usted me pregunta semana a semana, los tratamos así, en un programa corto. Hasta la semana que viene.